Función primitiva. Bien, el concepto de función primitiva es el enlace entre los dos conceptos fundamentales del cálculo, las derivadas y las integrales definidas. Veamos en qué consiste el concepto de función primitiva. Tenemos esta definición. Dice que una función f mayúscula recibe el nombre de primitiva o antiderivada de f sobre un intervalo i, si la derivada de f mayúscula es igual a la función f para todo x en el intervalo. El proceso de recuperar una función f mayúscula a partir de su derivada f de x se denomina antiderivación, es decir, el proceso inverso a la derivada. Bien, utilizamos letras mayúsculas comúnmente, como la f mayúscula para este caso, para representar una antiderivada de una función, f minúscula. Y así podemos decir que g mayúscula representa la antiderivada de una función que le hemos llamado g minúscula, digamos, y así sucesivamente. Bien, esta notación de las antiderivadas con letras mayúsculas se hace uso justamente en el contexto de las funciones primitivas o antiderivadas cuando se esté tratando con ellas. Bien, tenemos un ejemplo. La pregunta dice, ¿qué función es primitiva de f de x igual a x cuadrada en todo el conjunto de números reales? Bien, pues no es difícil descubrir una primitiva de f minúscula, si se utiliza, por supuesto, las reglas de la potencia para la derivada. Y en efecto, proponemos que f mayúscula de x sea x al cubo sobre 3. ¿Por qué se decide este caso? ¿O por qué se elige que f mayúscula, la antiderivada de f minúscula, sea x al cubo sobre 3? Primero, porque la función f minúscula es una función potencia. Y entonces, al aplicar la regla de la derivada para la potencia, para una función potencia, debemos de obtener también una función potencia. Y entonces, como la regla de la derivada para la función potencia disminuye en una unidad el exponente, pues bien, si tenemos que derivar a f mayúscula y obtener x cuadrada, entonces justamente la antiderivada, que es f mayúscula, debe ser x al cubo. Entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque justamente al derivar con la regla de la potencia, el exponente pasa multiplicando a los coeficientes o al coeficiente de la expresión, que es la función. Y en este caso, pues es 3. 3 que multiplica a x y que al derivar le restamos una unidad al exponente, y con este 3 se van a cancelar y justamente va a quedar x cuadrado. ¿Sí? Y así vamos a encontrar justamente, o vamos a cumplir con la ecuación que da como condición para que la definición se cumpla. F' de x igual a f de x. Y justamente veamos qué sucede al derivar. Bien, f' de x, pues justamente al aplicar la regla de la derivada para las funciones potencias, tendríamos lo siguiente. 3, y justamente es este 3, el 3 de aquí, del exponente, y el mismo 3 en el exponente le restamos una unidad. Por supuesto, todo esto sobre 3. Y entonces al simplificar el numerador con el denominador y hacer la diferencia en los exponentes, 3 menos 1, pues va a dar 2. Y así tendríamos x cuadrada, que justamente es la función f minúscula. Por lo tanto, se cumple justamente la ecuación que da la definición. Y entonces decimos que f mayúscula dada como x al cubo sobre 3, pues es una antiderivada o primitiva de f minúscula que es igual a x al cuadrado. Pero veamos que la función g mayúscula de x es x al cubo sobre 3 más 100. A diferencia del caso anterior, estamos sumando una constante. También satisface la ecuación de la definición, es decir, que si derivamos g con respecto de x, vamos a obtener que este es igual a x al cuadrado, que es la función f minúscula de x. Bien, veámoslo al derivar g. Bien, g' de x, pues es la derivada con respecto de x al cubo sobre 3 más 100. Bien, de las reglas de la derivada de una suma es la suma de las derivadas.
La derivada con respecto de x al cubo sobre 3, más la derivada con respecto de x de 100. Bien, y entonces tenemos 3x al cubo menos una unidad en el exponente sobre 3 más 0. Bien, en el primer término corresponde a la regla de la potencia. El exponente, que es 3, pasa multiplicando a los coeficientes o al coeficiente, y el mismo exponente le restamos una unidad. Ya lo vimos previamente. Más 0. ¿De qué resulta? Porque la derivada de una constante, pues va a ser 0. Y entonces al simplificar va a quedar solamente x cuadrada, que es la función f minúscula. Luego, g' de x, la derivada de g mayúscula, es x al cuadrado, que es igual a f minúscula de x. Por lo tanto, f y g son antiderivadas de f. ¿Sí? Se dice que, de hecho, cualquier función de la forma h de x es igual a x al cubo sobre 3, más la constante. Una constante real, en este caso, y así decimos que h de x en la forma x al cubo sobre 3 más una constante, pues es una antiderivada de f minúscula. Y bien, si ha surgido la pregunta, que si hay otras, por supuesto, hemos visto que sí. Y justamente la diferencia entre f y g, pues es una constante, justamente como aquí lo estamos mostrando. Y así se establece justamente este teorema. Dice, si f es una antiderivada de f minúscula sobre un intervalo y entonces la antiderivada más general de f sobre el intervalo, pues es f mayúscula de x más una constante, por supuesto, una constante arbitraria. Bien, de nuevo, para la función f de x igual a x al cuadrado, vemos que la antiderivada general de f, pues es x al cubo sobre 3 más la constante. Al asignar valores específicos a la constante c, obtenemos una familia de funciones cuyas gráficas son traslaciones verticales de una a otra, como se muestra en la figura. Y esto tiene sentido porque cada curva debe tener la misma pendiente en cualquier valor conocido de x. Es decir, la curva, que son las gráficas, o que son gráficas más bien, las curvas que son gráficas de las antiderivadas, que son gráficas de las antiderivadas, pues justamente todas ellas deben dar como resultado su derivada x al cuadrado, entonces no pueden cambiar de forma. Bien, ¿qué quiere decir esto? Aquí estamos mostrando en la gráfica justamente las gráficas de las antiderivadas para cada caso y cada valor de la constante c. Y justamente esa constante c significa dónde intersecta la gráfica de la antiderivada al eje vertical. Por ejemplo, y igual a x al cubo sobre 3 menos 2, quiere decir que este punto, donde está cortando la gráfica al eje y, pues es menos 2. Aquí sería menos 1. Y cuando y es igual a x cúbica sobre 3, el caso de nuestro ejemplo 1, pues dice que no le estamos sumando una constante, en realidad sería más 0, y pasa justamente por el origen. Y así los otros casos. Como en este ejemplo, toda fórmula de derivación leída de derecha a izquierda da lugar a una fórmula de antiderivación, que justamente va a ser el proceso de antiderivación auxiliándonos de una tabla de derivadas. Lo veremos enseguida.